Juan capítulo 13, verso 1 al 17. Vamos a estar exponiendo el día de hoy. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Señor, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús los amó hasta el fin. Hoy más que nunca, hermanos, vivimos en una generación egocéntrica y humanista. Nuestra cultura está obsesionada por algo llamado autoestima. El hombre parece haber diagnosticado cuál es su propio mal y ha dicho que el origen de todos los males que aquejan al hombre es precisamente eso, es la falta de autoestima. Es por eso que la exaltación al amor propio es el motor que mueve a nuestro mundo el día de hoy. Las personas hoy más que nunca se promueven a sí mismas. Hoy más que nunca los seres humanos se exaltan a sí mismos. ¿Cuánto vale una persona? ¿Cuál es el valor de alguien? Bien, parece que la medida con que podemos darnos cuenta de eso es cuántos seguidores o cuántos likes tienen en Facebook o seguidores en Twitter. La sociedad de hoy se caracteriza como una sociedad orgullosa, egocéntrica, como una sociedad que está centrada en sí misma, una sociedad individualista, una sociedad humanista. La Escritura, hermanos, por otra parte, es bien clara con respecto al orgullo, con respecto al egocentrismo. El orgullo y el egocentrismo son contrarios a la verdadera piedad que Cristo nos reflejó. Jesús en repetidas ocasiones condenó el orgullo, de manera enfática condenó el egocentrismo. Y ahora, hermanos, en este pasaje estamos tan solo a unas cuantas horas de la muerte de Jesús. En menos de 24 horas Jesús estará colgado del madero. Jesús iba a sufrir despiadadamente en manos de esos hombres crueles. En pocos momentos Jesús será arrestado.
En unas pocas horas el pecado de los hombres será puesto sobre Jesús y va a ser objeto de la ira, de la terrible ira de Dios. En pocos momentos Cristo beberá la copa de la ira de Dios. Sin embargo, ante ese terrible porvenir que le venía a Cristo, nosotros podemos ver por qué ocurría en la mente o en qué estaba pensando Jesús. Y Jesús no estaba pensando en sí mismo. Jesús no estaba pensando ante terrible situación que iba a enfrentar. No estaba centrado en sí mismo. No estaba ensimismado ni en su dolor ni en lo que iba a venir. Ante ese terrible porvenir, Jesús seguía pensando en los suyos. Estaba preocupado por las necesidades de sus discípulos. Totalmente contrario al hombre natural. El pasaje, hermano, nos deja ver qué era lo que inundaba sus pensamientos y el corazón de Jesús. Nuestro Señor Jesús se apartó, ya como ya hemos visto, del ministerio público y ahora se ha dedicado a tener una comunión íntima con sus discípulos y ha preparado un lugar especial, el aposento alto, para celebrar con ellos de una manera íntima la última Pascua. Esa noche era una noche especial. En esas horas el Señor se iba a entregar a un servicio amoroso a estos hombres. Nuestro Señor Jesucristo se enfocó en la tarea de fortalecerlos y prepararlos para la prueba que ellos también iban a enfrentar en pocos momentos. Aún sabiendo, hermanos, lo grandioso de esto es que aún sabiendo Jesús que sus discípulos iban a flaquear, que iban a mostrar debilidad, sabiendo Jesús perfectamente que unas pocas horas estos mismos hombres iban a ser dispersos y lo iban a abandonar, Jesús está pensando en cómo servirles y cómo ayudarlos. El bendito Maestro, hermanos, no dejó por un momento de amar a sus discípulos. Los defectos, hermanos, de los hijos de Dios. Si usted se mira a sí mismo, seguramente va a encontrar defectos. ¿Verdad? Si nosotros vemos este pasaje, nos podemos dar cuenta que los defectos de estos hombres no agotaron la paciencia ni el amor el amor que Jesús tenía por ellos. Todo lo que Jesús hizo esta noche, hermanos, era una demostración de su amor por ellos. Y durante las próximas semanas vamos a estar estudiando qué fue lo que ocurrió en ese aposento alto. Yo espero, hermanos, que su palabra el día de hoy te alumbre y que hoy puedas estar tan seguro de ese gran amor que Cristo tiene por los suyos, por personas débiles y pecadoras como nosotros. La Escritura nos dice que estos hombres habían viajado de Betania a Jerusalén para la Pascua. Y Jesús había mandado preparar ese lugar para esa cena. El camino de Betania a Jerusalén era un camino que mayormente era polvoso. Tenía algunas partes pavimentadas, pero en esa época el tráfico sobre esos caminos en los días de la Pascua eran muchísimas personas. Esto lo hacía un camino polvoriento. Y si acaso había lluvias en esa época, el camino se volvía lodoso. Pero Jesús quería estar ahí con ellos en Jerusalén para esta fiesta y ellos transitaron por este camino y ahora se dirigen al aposento alto y es natural pensar que los pies de cada uno de estos hombres que va a entrar a ese cuarto están naturalmente sucios, ya sea por polvo o por lodo. Sus pies no podrían estar libres de basura, de impurezas. En la entrada de esa casa, como en la entrada de cualquier casa judía, había un tazón, como el que ve usted ahí en su pantalla, con una jarra llena de agua y una toalla. Esto se encontraba en las entradas de las casas
ya que cuando los visitantes llegaban era una costumbre de buenos modales lavar los pies de las visitas que entraban. Esa tarea, como ya hemos visto en otras ocasiones, era una tarea vil. El lavado de los pies era destinado a las personas, a los esclavos de más bajo rango. Ni siquiera, hermanos, los discípulos de los rabinos lavaban los pies de sus maestros. Tenían que ser los esclavos. Era una tarea exclusivamente para los esclavos. Así es que cuando llegaban los invitados, se esperaba que el esclavo se acercara, fuera a la puerta, tomara la toalla, se ciñese la toalla, se inclinara y lavase los pies de quien entrase por esa puerta. Pero esa noche, en ese lugar, no había ningún esclavo a la vista. Solamente estaban allí estos 12 hombres y Jesús. Así es que en el aposento alto no había quien lavase los pies. Y ninguno de estos 12 hombres consideró el tomar esa toalla y ceñírsela, asumir el papel de siervo. Ninguno de esos discípulos quiso sacrificar su orgullo personal y hacer la tarea de un esclavo. Ninguno se interesó en suplir las necesidades de sus hermanos. Ninguno lo hizo. Y esta actitud de estos discípulos no fue por falta de instrucción o por falta de enseñanza. Jesús ya había enseñado, les había enseñado acerca de la humildad. Sin embargo, ellos entraron como Pedro por su casa, como se dice aquí. Cruzaron, vieron el agua, vieron la toalla, hicieron caso omiso y siguieron adelante. Pero Jesús les había enseñado acerca de la humildad. En Marcos capítulo 9, verso 35, Jesús había dado instrucciones, enseñanzas con respecto a la humildad. Dice la Escritura que Jesús se sentó y llamó a los 12. Una enseñanza particular, no general, a una enseñanza para un grupo específico. Él llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. ¿Y el qué? Y el servidor de todos. Jesús había enseñado de una manera clara estas cosas. En Lucas capítulo 9, verso 48, Jesús les había dicho: el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En el capítulo 14 del mismo Evangelio de Lucas, en el verso 11, Jesús les dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Pero ¿qué sucedió en esa noche? Ni siquiera uno estaba comprometido con las enseñanzas de Jesús. 12 hombres escogidos por Jesús para recibir las enseñanzas de primera mano, para estar con Él tan cerca y recibir enseñanzas que otros no recibieron. ¿Qué pasó con ellos? Que ninguno estaba comprometido con las enseñanzas de Jesús. Ninguno de ellos estaba pensando en cómo poner por obra las enseñanzas de Cristo. Ninguno tenía un corazón y su mente en las palabras de Jesús en esa noche. Ni siquiera uno, hermanos. Ni siquiera uno dijo: ¿saben qué? Pues vamos a compartir esta tarea. Lavémonos los pies unos a otros. Esa reunión hubiese sido maravillosa, ¿verdad? Imagínese usted ahí, Juan lavándole los pies a Pedro, ¿verdad? Así unos a otros. Pero no fue así. Nadie ni siquiera pensó en hacer esta actividad tan vil.
Ninguno pensó siquiera en el privilegio, hermanos, de lavar los pies de Jesús. ¿Dónde estaba su mente? ¿Dónde estaba su corazón? Jesús había dado instrucciones, enseñanzas claras acerca de la humildad, pero estos discípulos no estaban pensando en cómo poner por obra las palabras de Jesús. ¿Cuán común es esto en hombres y mujeres que se exponen domingo tras domingo a la palabra de Dios y salen de aquí sin un corazón, sin un pensamiento de cómo pondré por obra las santas palabras que se me han entregado? No fue por falta de enseñanza, tampoco, hermanos, fue por faltas de ejemplos. Recordemos que apenas en Betania una mujer había entrado a enjugar los pies de Cristo. Apenas acababa de ocurrir en aquella cena que se había preparado en Betania días antes. Y esa mujer entró y ungió los pies de Jesús en un acto de adoración. Y ese acto aún testificaba en contra de estos discípulos arrogantes y orgullosos que pasaron por un lado de esa toalla y de esa agua. No fue por falta de ejemplos, pero Jesús, dice la Escritura, los amó hasta el fin. Tampoco, hermanos, fue por falta de oportunidad, pues ahí estaba el agua, allí estaba la toalla, ahí estaba en la entrada, esperando ser tomada por el más humilde. Ahí estaba esa toalla esperando ser tomada por el esclavo de la casa. ¿Quién sería ese esclavo? ¿Quién se quitaría su manto y quedaría expuesto como un esclavo semidesnudo y se ceñiría la toalla? A la vista y al alcance de todos, ahí estaba la oportunidad. Pero uno tras otro pasó de largo y nadie se ciñó la toalla. ¿Qué pasaba con estos hombres? ¿Qué pasaba con los discípulos? Bien, la Escritura no los ha dejado cubiertos. La Escritura los ha descubierto. Y en el Evangelio de Lucas nos dice qué había en el corazón y en el pensamiento de ellos. Lucas capítulo 22, verso 24, nos da más información acerca de lo que estaba ocurriendo en esa noche antes de la cena. Hubo también entre ellos, dice, una disputa sobre quién de ellos sería ¿qué? El mayor. Ellos entraron al aposento alto discutiendo quién sería el mayor de entre ellos. Entre tanto que se acercaban a la mesa, discutían por rangos, por puestos entre ellos. Ahora, hermanos, esta discusión no era nada nueva. Era una discusión que ya traían de meses atrás. Era simplemente una extensión de un pleito viejo. Meses antes y después de la transfiguración, en Mateo capítulo 18, verso 1, puede usted ir ahí y darse cuenta que después de la transfiguración, dice la Escritura, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían saber quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y en el capítulo 20, verso 21 de Mateo, vemos también que Santiago y Juan, otros dos discípulos, mandan a su madre Salomé a Jesús con una petición muy especial. Dice, viene esta mujer ante Jesús, mandados por sus hijos, por Santiago y Juan, y le dicen, Señor Jesús, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y dice en el verso 24 que cuando los otros 10 oyeron esto, ¿qué pasó? Se enojaron
contra los dos hermanos. Así es que ellos entran al aposento alto en esta discusión. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? ¿Quién va a ser el más importante en el reino mesiánico? ¿Quién? ¿A quién Jesús le va a entregar un puesto mayor? Mientras ellos, hermanos, estuviesen pensando en quién sería el más grande, por supuesto que no iban ni siquiera a pensar o no se les iba a ocurrir en tomar esa toalla y ese lebrillo que estaba ahí. Mientras ellos estuviesen pensando en ser el más importante, por supuesto que no estarían dispuestos a tomar esa agua y lavar los pies de nadie voluntariamente. Sería un símbolo de debilidad. Oh, hermanos, pero dice la Escritura, Jesús los amó hasta el fin. La reprensión que Jesús les da es prácticamente similar, o la enseñanza de este pasaje es muy similar a lo que Jesús ya les había hablado. Cuando Santiago y Juan, después de que mandan a su madre con esta petición vergonzosa, ¿verdad? Jesús les da una enseñanza en el 20:25 de Mateo, les dice, entonces Jesús llamándolos, después de que la mamá viene, a ver, entonces Jesús dice, yo sé de dónde viene esto. Esta mujer no viene por sí misma. Vengan para acá. Se están peleando. Vengan para acá. Como el padre cuando ve a sus dos hijos, ¿no? Que se están peleando. Vengan, ven. Siéntense aquí. ¿Qué está sucediendo? Y les da esta lección y les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La reprensión en Lucas 22:25, allí en el aposento alto dice, pero les dijo, entraron discutiendo y Jesús les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre de ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. En esa noche, en ese aposento alto había 13 varones, hermanos. 12 varones con un corazón orgulloso. 12 varones con un corazón soberbio, arrogantes y egoísta. 12 de 13 de los que estaban ahí estaban faltos de amor verdadero. Pero en el aposento alto había un varón perfecto. Solo uno. Un hombre que amó verdaderamente. Un hombre que se dio a sí mismo y se humilló hasta lo más bajo. Un verdadero hombre que no le importó, que aún sabiendo, dice la Escritura en el versículo 3 que estamos leyendo del capítulo 13, que aún sabiendo que todas las cosas eran suyas y estaban en sus manos, aún sabiendo que todo le pertenecía y que Dios lo había puesto en sus manos, tomó esas mismas manos para lavar los pies sucios de estos hombres pecadores y arrogantes. Qué grande es nuestro Salvador. Qué grande es el amor de Cristo por ti. Qué grande es el amor de Dios por los pecadores. Y sabiendo Jesús que el Padre, dice en el verso 3, le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios, Él sabía de dónde había descendido, del cielo. Y sabía a dónde iba, que iba al cielo, iba a lo más alto.
porque era el Rey de Reyes y Señor de señores. Jesús no sufrió en ese momento un ataque, una crisis de identidad y entonces se puso a lavar los pies. No, Él sabía la realeza de su ser. Él sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Y aún así se ciñó esa toalla, se inclinó, desató las correas de los pies de estos hombres y lavó cada uno de ellos. Qué grande es el amor de nuestro Dios. Fue este verdadero varón, hermanos, quien, según el versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando esa toalla se la ciñó. Verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla que estaba ceñido. Hermanos, ¿quién era ese esclavo? Era Cristo. ¿Quién era el más humilde de entre todos los que estaban en ese cuarto? Era Jesús. Imagínense la escena. De pronto Jesús toma sus vestidos, los desamarra, se los quita, su manto, queda su pecho semidesnudo, solamente le queda el manto de abajo, la ropa de abajo. Toma la toalla, se acerca a estos hombres que estaban discutiendo sobre puestos. Se inclina y empieza a tomar los pies de estos hombres. Él tuvo que haber puesto a un lado su gloria. Tomó su gloria y la puso a un lado. Toda esa gloria que con justicia, hermanos, le pertenecía. Estos buscaban puestos que no se merecían, lugares que no se merecían, porque nadie merece estar cerca de Dios, mucho menos tener algún privilegio. Pero Él sí lo merecía todo. Y en vez de ello, de asumir esa gloria, Él la puso a un lado y se ciñó la toalla para lavar la suciedad de estos hombres. Él se dedicó a amar a sus discípulos, hermanos. Filipenses 2:6, este pasaje usted lo conoce. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que ocurre aquí en este momento, que al ver a Cristo lavando los pies, solo sería el principio de lo que Él estaba dispuesto a hacer por el pecador. Él iría a la humillación más grande, brutal, que pueda haber. Él iría a la cruz. Él iría a pagar por pecadores arrogantes y soberbios. Él iría allí por ellos. A pesar del egoísmo de sus discípulos, Jesús se enfocó esa noche en demostrar el amor personal que tenía por estos hombres. Porque Jesús estaba pensando en ellos. Jesús sabía lo que venía para Él, pero Él no se enfocó en Él. Él sabía que ellos enfrentarían una prueba grande al ver a su maestro destrozado en esa cruz. Y Él sabía que después de que viniera el Espíritu Santo sobre de ellos y que Cristo ascendiera a la gloria, ellos quedarían en este mundo atravesando pruebas terribles y grandes.
y muchos de ellos tendrían que dar su vida a causa del Evangelio. Ellos necesitarían recordar con cuánto amor los había amado Cristo. Ellos necesitarían recordar esto porque venía la prueba. Se sentirían solos, se sentirían desprotegidos y ellos necesitan saber cuánto se les ha amado. Y Cristo se humilló para eso. Es bueno recordar cuánto nos ama Dios. Es bueno que tú recuerdes qué es lo que Cristo hizo por amor a ti, pecador. Es bueno que recuerdes hasta dónde se humilló tu Salvador. ¿Te sientes solo? Voltea a la cruz. ¿Te sientes desprotegido, desamparado? Voltea y ve la humillación de Cristo y dime que no te ama. Y dime que no tiene cuidado de ti cuando está en la cruz pagando por tus pecados para darte salvación y vida eterna, para hacerte tu amigo. ¿Cuánto impactó esto al apóstol Juan, hermanos? Que él escribió estas palabras. Como había amado a los suyos que estaba en el mundo, Él los amó hasta el fin. Ya Juan aquí, hermanos, es un hombre de aproximadamente 90 años. Juan escribe este evangelio, el más tardío de todos, y Juan es un anciano cuando está escribiendo esto. 60 años aproximadamente habían pasado en que Juan estaba a los pies de la cruz, mirando y escuchando las palabras de Jesús, diciéndole: hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Mirando a Jesús, que aún en la cruz, Él estaba preocupado por los que estaban allí abajo. Aún colgado del madero y desangrándose, destrozado, Él seguía amándonos. Asegurándose de todo. Mujer, ten cuidado de Juan. Juan, ten cuidado de esta mujer. Su corazón y su mente y todo lo que Cristo era en amor y entrega por los que Él había amado. Ya Juan es de 90 años cuando escribe estas palabras y dice, anciano, viejo, y dice: yo sé que Jesús me amó. Me amó hasta el fin. Me amó con todo lo que se puede amar. Juan lo recordó, hermanos. Juan entendía que Jesús no se había ceñido la toalla en esa noche para darles una cachetada de guante blanco a todos. Con que pasaron por ahí y no tomaron la toalla, pues ahora yo voy a hacer algo para hacerlos sentir mal a todos ustedes. Para que ustedes se den cuenta de cuán orgullosos y soberbios son. Juan dice: no, Él no lo hizo por eso. Él se ciñó la toalla porque nos amó, nos quería mostrar su amor. Él no se ciñó la toalla ni nos lavó los pies para reprocharnos nuestro egoísmo, sino que Él se humilló para que viéramos su amor. Lo hizo para que viésemos cuánto Él nos ama. Y dice, y Él nos amó hasta el fin. Y esta palabra, hermanos, de hasta el fin indica más que un tiempo. La palabra en el griego significa nos amó hasta la perfección. Hasta la perfección. En ese cuarto estaba el verdadero varón
el único que tenía perfecto amor, el único en el que estaba el verdadero amor puro, era Jesús. Solo en Cristo, hermanos, está el amor que indica la Escritura, que no es jactancioso, el amor que no busca lo suyo, el amor que es sacrificial, estaba en Cristo. Así es el amor de Jesús por los suyos, perfecto, pleno. Y este anciano que escribe este evangelio, este anciano, Juan, anciano de 90 años, tenía un propósito. Él quería que cuando alguien leyese estas líneas, creyese en Jesús y que conociese a Jesús y le conociese como el Hijo de Dios, como el único Dios verdadero, y nos muestra su amor, porque dice la Escritura, también escribió, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, y ahí estaba manifestándose el verdadero amor. Y dice la Escritura que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuánta gracia y misericordia. Que Jesús, sabiendo lo que estos discípulos iban a enfrentar, esa prueba terrible, grande y fuerte, Jesús quería capacitarlos. Jesús quería afirmarlos para que superasen esa prueba. Y para eso les muestra su amor. Su amor. Para que cuando estuviesen solos, el perfecto amor echara afuera el temor. Juan 15, adelantito, Jesús les dice estas palabras en el verso 13. Juan 15, 13. Y nadie tiene mayor amor que este. Nadie. Yo no estaba esperando que ustedes se ciñesen esa toalla. Porque nadie tiene mayor amor que ese. Tampoco él estaba esperando que Pedro diese su vida por él como él lo quería, ¿verdad? Yo voy a dar mi vida por ti. No dejar que esto te... No. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo lo voy a hacer. Porque yo tengo el verdadero amor. Porque es en Cristo donde se encuentra el verdadero amor. Uno pudiese preguntarse, bueno, ¿cómo una persona pudiese rechazar esta clase de amor? ¿Cómo es que alguien pudiese? Esto es imposible que alguien rechace algo tan maravilloso, tan grande, tan único. Bueno, uno pudiese pensar eso, pero la Escritura nos dice que sí es posible. Judas nos dice en el verso 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Las personas hacen esto mismo todo el tiempo. Todo el tiempo hacen esto. Rechazan el amor de Dios. Rechazan la humillación de Cristo. Cristo vino, se humilló hasta lo sumo. Subió al madero en una humillación total. Y los hombres le siguen rechazando. Judas estaba, hermanos, constantemente frente a la luz, pero él seguía viviendo en tinieblas. Judas estaba experimentando el amor de Cristo por un lado, pero por otro lado estaba odiándolo al mismo tiempo. Judas recibió las mismas palabras y enseñanzas que el resto. Las mismas palabras. Pero mientras las obras y las palabras de Cristo en sus discípulos, en los 11, les servía para fortalecerlos, en Judas lo estaban amargando cada vez más. Las mismas palabras que hacían que el amor y el afecto de los 11
fuera más hacia Jesús, hacían esas mismas palabras que Judas se alejara cada día más de él. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cuánto sucede eso entre nosotros? Personas que vienen, están aquí. Personas salen gozosas por la palabra que han recibido, que han escuchado, y otras en su corazón salen cada vez más amargados y llega el punto donde dice, yo me voy de aquí. Eso es tan natural que suceda. Esto ocurre, la palabra divide. Divide. Sí, hermano, las mismas palabras que atrajo aliento y fortaleza en Judas solo producía frustración y descontento. Sin embargo, Jesús llegó, se acercó a Judas y le lavó los pies. Hermanos, entonces nos encontramos ante una disyuntiva. En la semana leí el Salmo 107 y al final en el versículo 43 dice la Escritura, ¿quién es sabio? Salmo 107, 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. ¿Quién tiene sabiduría para entender la misericordia de Dios? ¿Quién? Porque las misericordias de Dios son evidentes. Pero ¿quién tendrá la sabiduría para entender lo que está sucediendo cada vez que Él muestra gracia y misericordia? ¿Quién? ¿Quién será? Jesús, el Hijo eterno de Dios, humillándose por amor, lavando pies sucios. ¿Quién lo entiende? ¿Quién entiende la humillación de Cristo? Es tan claro, dices tú, porque Dios te ha abierto los ojos. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no creen? El salmista decía, ¿quién es sabio que puede entender estas cosas? Qué vergüenza y lamento debió haber sido para estos hombres cuando Jesús se acercó y les empezó a lavar los pies. Yo me quiero imaginar y me meto al pasaje y me imagino cuando ellos estaban hablando de puestos, Jesús en silencio se acerca y empieza a quitarse la ropa y a ceñirse la toalla y a empezar a descubrir los pies de ellos. Y ellos hablando de autoridad. Yo me imagino el corazón de estos hombres viendo a Cristo, a Jesús, con sus manos limpiando la porquería de los pies. Si no les dejó el corazón destrozado, hermanos. Yo, pensando en reino, en autoridad, en poder, y mi maestro aquí, de rodillas. Si eso no les dejó el corazón destrozado, ¿quién es sabio y entenderá lo que ocurre en la humillación de Cristo? Como les he dicho, este acto de humildad no sería comparado con lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Fíjese en el verso 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas a mí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sin embargo, hemos dicho que el corazón de estos hombres era orgulloso y no entendían, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora, tú no lo entiendes. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién entenderá las misericordias de Jehová? Pedro, tú no entiendes lo que estoy haciendo. Mas lo entenderás después. Así es que déjame hacer lo que estoy haciendo. ¿No lo entiendes? Pedro, todavía estás pensando en un reino terrenal y lo que estás viendo es a un rey terrenal
está rodillas lavando los pies de pescadores. Eso es lo que estás viendo y tú no puedes soportarme, verme así, Pedro. Yo sé que tú no soportas verme porque tú me imaginas en el trono sentado, en el trono de César. Y tú no soportas verme así. Lo que yo hago, Pedro, tú no lo entiendes. Tú me lavas los pies a mí. Pedro le dijo, yo no permitiré que mi rey se humille así, es lo que Pedro le estaba diciendo. Así es que dice en el verso 8, jamás me lavarás los pies. Jamás permitiré esto. Fíjese lo que Jesús le responde. Si no te lavare, no tendrás ¿qué? Parte conmigo. Si no te sometes a que yo pueda lavar tus pies, Pedro, no vas a tener parte conmigo. Si tú ahora no dejas que yo te lave los pies, vas a tener problemas cuando me veas ir a la cruz. ¿Te cuesta trabajo verme vestido como un esclavo y haciendo el trabajo de un esclavo a lavar los pies? Te va a costar trabajo verme cuando vengan por mí los soldados, me aten, me abofeteen, me azoten y me lleven a la cruz. No vas a poder con eso, Pedro. Deja que te lave los pies. Empieza con esto. Quiero enseñarles, no solamente con palabras, sino con hechos, a que yo he venido. Yo he venido a ser el siervo. Y le dicen, no tendrás parte conmigo. Si tú no dejas hacer esto, Pedro, vas a tropezar con la misma piedra que está tropezando Judas. Judas está tropezando, Pedro. A él se le están esfumando todas sus esperanzas de un reino terrenal y se está amargando. Pedro, no te amargues, porque yo no he venido a eso. Deja que te lave los pies. O terminarás o demostrarás ser un Judas. Alguien que no acepta a que yo he venido. Terminarás apartándote, demostrando que no eras de los míos. Pedro, deja que te lave los pies. No tendrás parte conmigo. Lavar los pies, hermanos, tenía un significado profundo, ¿verdad? Y como era común de nuestro Señor Jesús, hacer cosas y con esas cosas que hacía, darnos una enseñanza espiritual. Con algo físico, darnos una enseñanza espiritual. Jesús aquí también va a usar esto que está haciendo para dar una enseñanza espiritual. Pedro, no tendrás parte conmigo. Y Pedro entendió qué significaba eso. Tenía un doble significado. Pedro, si no te lavo los pies, no te vas a sentar a la mesa a comer la Pascua. Si no te lavo los pies antes, no participarás de la comunión en la Pascua que vamos a tener. Pero Pedro sabía que esto tenía un significado más profundo. Si no te lavo los pies, no vas a participar en mi reino. Necesitas una limpieza moral y espiritual. Deja que lo haga. No podrás participar. Entonces Pedro, con esos deseos de autoridad, de poder y de gloria, como lo tenían los demás, ¿qué dijo? Pasó de un extremo a otro. Primero dijo, no me vas a tocar. Y ahora que le dice, no vas a tener parte en el reino. Ah, no, pues si lo que quiero es tener parte en el reino, lávame todo. Báñame por completo todo. No solo los pies, todo. Pasa de un extremo al otro, límpiame todo. Yo no me quiero quedar fuera. Pero la respuesta de Jesús, aquí está su enseñanza en el verso 9. En el verso 9 está la respuesta. No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No estaba entendiendo nada. En verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús le está dando una enseñanza espiritual. Cuando los judíos
se levantaban por las mañanas, acostumbran bañarse. No sé si ustedes tengan esa misma costumbre. Ellos se bañan por la mañana y salen a sus quehaceres todo el día. Pero cuando iban a otra casa, aunque iban limpios, sus pies se ensuciaban por el camino. Entonces, lo único que necesitaban era lavarse ¿qué? Lavarse sus pies, porque ya estaban limpios. Y Jesús les está diciendo esto. Es natural que la basura se pegue a los pies durante el caminar. Pero dice, ustedes ya están limpios. Y aquí, hermanos, estamos hablando de una enseñanza espiritual. El que ha creído verdaderamente en Jesús ya está limpio y no necesita volverse a limpiar por completo. Si ellos estaban allí y habían permanecido con Jesús durante todo este tiempo, no era sino por la obra soberana y poderosa del Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo los había hecho permanecer hasta ese momento. Y Jesús le dice, ustedes ya están limpios. Ya han sufrido una limpieza radical, completa en ustedes. Pero es necesario que yo les lave, ¿qué? Sus pies. Y es evidente, hermanos, que lo necesitaban. Estaban todavía tan carentes, hablando de puestos, posiciones. Necesitan que los limpie. A todos ellos se les concedió creer y ser limpios, pero dice la Escritura, a todos menos a uno. Y aquí estamos hablando de la regeneración, hermanos, y el nuevo nacimiento. Tienes que estar dispuesto a dejar que te siga limpiando. Es lo que le dice a Pedro. Pedro, tú tienes que dejar que te siga limpiando. Si no, ¿sabes qué? Vas a evidenciar que eres un Judas. Porque un falso creyente no va a dejar que Jesús lo limpie continuamente. Un falso creyente será un hipócrita que quizá diga, soy salvo y no necesito más arrepentimiento. Pero un verdadero creyente estará continuamente acudiendo al trono de la gracia, clamando misericordia, limpieza y perdón por los pecados cometidos cotidianamente. Un falso creyente no. Un falso creyente no. El verdadero cristiano necesita estar continuamente confesando su pecado. El verdadero cristiano necesita constantemente estar confiando en Cristo. Yo recuerdo que esto no necesita, hermano, ser todos los días. Tú no necesitas estar buscando el lavamiento de la regeneración, ese lavamiento radical todos los días. No necesitas estar haciendo confesiones de fe todos los días. Diciendo, Señor, ya hice la oración del pecador una vez. ¿Sabe cuántas veces hice la oración del pecador yo? Hermanos, si sumamos aquí a 3 o 4 hermanos que vemos aquí, sumamos las veces que hicimos la oración del pecador, yo creo que sumarían aquí centenas de veces. No es así. No es así. Tú no necesitas estar constantemente pidiendo que se te entregue una justicia total. Esa la tienes. Esa obra es irreversible. No se pierde, como hemos estado estudiando ya. El lavamiento de la regeneración es una obra única que se hace una sola vez. Es una obra perfecta hecha por el Espíritu Santo. Pero los pies se ensucian y tienen que lavarse, tienen que ser limpiados. Así, hermanos, concluyo con el verso 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Quiero terminar con esta pregunta. ¿Sabes lo que Él ha hecho?
¿Entiendes la humillación de Cristo? ¿Entiendes, la contemplas y la entiendes? Y tiene el efecto en ti de quebrantar tu corazón, de sentirte absolutamente torpe, avergonzado, al verle humillado de esta manera y al verlo en la cruz. ¿Qué efecto produce en ti la humillación de Cristo? Jesús les pregunta, ¿saben lo que he hecho? ¿Tú sabes lo que Jesús ha hecho al humillarse? ¿Qué efecto tiene en ti el contemplar el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Saldremos, hermanos, de aquí sin un afecto verdadero hacia nuestro Salvador? ¿Seguirás buscando el placer de esta vida? ¿Sabes lo que he hecho? ¿Y seguirás buscando tu autosatisfacción? ¿Sabes lo que Cristo hizo al humillarse así? ¿Y saldrás de la mesa del Señor a seguir buscando tu propio éxito? ¿Sabes lo que he hecho? ¿Y seguirás menospreciando a tu hermano sin interés por sus necesidades? ¿Seguirás tú postergando tu entrega total a Cristo? ¿O te humillarás y dirás, cuánto amor, con cuánto amor me ha amado Jesús? Él me ha amado hasta el fin. Y yo no puedo hacer otra cosa sino seguir su ejemplo, viviendo para Él, entregando mi vida para Él y a otros. Hay hombres que se paran detrás del púlpito y que dicen que entre más espiritual eres, más apartado tendrás que estar de tus hermanos. Les llaman escuderos, guardaespaldas, guaruras. Salen de la iglesia, se suben al carro y se van a restaurantes a comer con puros VIP. No se acercan a la congregación, se acercan a las ovejas porque son los ungidos. Ese es el mal que afecta el día de hoy la iglesia. El orgullo y la soberbia está tan metido en las iglesias. Y esto lo condena el Señor. ¿Entienden lo que yo he hecho? Lávense los pies los unos a los otros. Tomen la toalla y lávale los pies a tu hermano. Sírvele a tu hermano y me amarás a mí. Demuestra tu amor a tu prójimo, a tu hermano, y me estarás amando a mí. Que mi reino no es como el reino de este mundo. Cíñete la toalla, despójate de tus mantos. Hazte esclavo. Pablo decía, yo, Pablo, doulos de Jesucristo, siervo, esclavo de Jesucristo. Eso soy por amor a Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de su gloria y se hizo siervo. Y siendo siervo, se humilló hasta el siervo más bajo, y fue a la cruz. Haya pues en ustedes, hermanos, y en cada uno de nosotros este mismo sentir. Vamos a orar.